Hoy son las bodas de Caná. Termina el Santo Evangelio diciendo: Jesucristo se manifestó a sus discípulos y creyeron en él. Hoy son las bodas de Caná. Termina el Santo Evangelio diciendo: Jesucristo se manifestó a sus discípulos y creyeron en él. Es la Epifanía, manifestación, presentación. Nuestro Señor hizo su debut de acá entre nosotros, ¿verdad? Por intercesión de María Santísima, por empuje de María Santísima. Ella, confiada en la autoridad que tiene sobre su Hijo, en la bondad del corazón de Cristo, adelantó la hora de nuestra salvación. Él le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen, como todas las mujeres, ni caso le hizo. Ella veía a los esposos de esa boda que al faltar el vino quedarían en vergüenza, y quiso darles esa alegría. Primer punto de nuestra reflexión es la familia, el santo matrimonio cristiano, el santo sacramento del matrimonio. Debe ser gozo, debe ser felicidad aquí en la tierra, que es el anticipo de la felicidad que será en el cielo. Óiganme bien, cásense para ser felices. Sí, en medio de los problemas, de las dificultades, de la pobreza, diríamos del frío. El niño Jesús en el pesebre tuvo frío, pero estaba feliz ese niño Dios, porque vino a salvarnos. Y aún en la cruz, ahí entre los dolores terribles, pronunció esa palabra: consumatum est. Todo está consumado, todo está cumplido, a completa satisfacción. Esa es la felicidad, mis hermanos. Pero quiso Dios que el hombre no esté solo y le dio una compañera de igual dignidad, de igual responsabilidad, pero con diferente misión. La madre es la felicidad. El padre es la confianza, es la seguridad, es la tranquilidad. Juntos los quiere Dios. Hombre y mujer que se complementan en todos los sentidos, que se entrega el uno al otro. El santo matrimonio, mis queridos hermanos, ha sido destruido. Y hoy les diré un punto que está mal, muy mal. Y es que los obispos, allá en los años 70, en México al menos, contra la tradición de la Iglesia en estas partes del mundo, contra la legislación del Concilio Plenario de América Latina en tiempos del Papa León XIII, contra el sentir del pueblo cristiano,
Quitaron la confirmación a los bebés recién nacidos. Les quitaron su derecho a ser confirmados, derecho a recibir el Espíritu Santo. Y al pasar de los años, al crecer esos bebés, habiendo los obispos olvidado las razones, los motivos por los cuales el Concilio Plenario de América Latina dio esa excepción, reconoció esa costumbre secular de siglos para el pueblo hispanoamericano, esos niños se quedaron ya adultos sin confirmación. ¿Cuándo se confirman en Hispanoamérica? ¿Cuándo? Antes de casarse. Y con la terrible burocracia, que es lo único que aumentó después del Concilio Vaticano II en la Iglesia. Todo disminuyó, los bautizos, las confirmaciones prácticamente desaparecieron. Los matrimonios por la Iglesia ya no hay. Las confesiones se acabaron. La unción de los enfermos ya nadie la da y nadie la recibe. Lo único que aumentó fueron las comuniones. Todo mundo comulga, pero nadie se confiesa. Todo mundo comulga y sabrá Dios cómo están las conciencias manchadas, sucias, y así comulgan, cometiendo sacrilegios, y en palabras de San Pablo, se comen y beben su propia condenación al infierno. ¿Qué más aumentó en la Iglesia después de 1965? Los empleos, los puestos, diríamos en lenguaje muy mexicano, los huesos. Las personas que viven a costillas de las limosnas de los fieles cristianos. En una parroquia antes había un secretario, notario o una secretaria. Ahora no. La encargada de la pastoral, con su sueldo superior al sueldo del señor cura, La encargada o el encargado de la catequesis, con su sueldo, y se cobra a los niños al catecismo. La encargada de los ministerios laicales, con su sueldo, exagerando un poquito, pero no mucho. Y entonces, para dar la confirmación, se alargó el tiempo. Antiguamente no había preparación para los sacramentos. Comenzó después de 1965. Preparación para el matrimonio, preparación para la confirmación. Había preparación para la primera comunión, que duraba unos cuantos meses. Entonces la gente no sabía lo que iba a recibir. Cállate, ignorante, rete que lo sabía y mejor que tú. Porque el sacerdote predicaba, el sacerdote catequizaba, el sacerdote daba la doctrina cristiana.
El sacerdote estaba bien preparado. Eran 12 años de preparación. A veces 13, a veces 14. Del candidato que iba a ser ordenado sacerdote. Y nunca leía la predicación. No, eso no es predicar, eso es leer. Y ahora los cardenales, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes leen lo que debía ser predicado con la oratoria, con la retórica, con la elocuencia cristiana. Ya no hay predicadores. Y el pueblo está ignorante. Y para recibir un sacramento se les quiere retener a fuerzas con una catequesis previa al sacramento. Los malos pastores han dicho que ahora también para el matrimonio cristiano se les tiene que dar un catecumenado. Es la palabra de moda, catecumenado. De meses y en algunos lugares de años para poderse casar. Y uno de los elementos que entra allí, donde quiero fijarme como primer punto, es que el novio no está confirmado. Y antes que se case, hay que confirmarlo. Lo cual, con conocimiento de causa, les digo, no es necesaria la confirmación para casarse. Escríbanlo. No es necesaria la confirmación para casarse. No, mis hermanos. Una persona que se confirma debe de estar en gracia de Dios, como el bebé recién bautizado está en gracia de Dios y se confirmaba. ¿Cuáles eran los motivos, las razones por las que el Concilio Plenario de América Latina, reunido en Roma, bajo el pontificado de León XIII, razones que dio? Las distancias enormes de Hispanoamérica, miles y miles de kilómetros para ir donde está el obispo que confirma. Segundo, las persecuciones religiosas continuadas por 200 años en Hispanoamérica. Tercero, la escasez de obispos. Hubo tiempo en que en México no había ningún obispo. Y hubo uno, pero escondido en las sierras de Sonora. Un santo obispo que yo pude conocer de lejos. El arzobispo de Sonora, Monseñor Juan Navarrete y Guerrero, que nunca abandonó su territorio. Se disfrazaba de campesino, se disfrazaba de vaquero, se escondía debajo de la paja, pero resistió a los grandes perseguidores de la Iglesia Católica que hubo en Sonora. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, fueron perseguidores de la Iglesia y los tres fueron presidentes de México y los tres fueron de Sonora. Y en sus narices andaba el obispo Juan Navarrete y Guerrero, confirmando, formando sacerdotes con su seminario, mientras todos los obispos, los demás obispos mexicanos, heroicos también, sí,
pero comiendo hamburguesas y hot dogs en Estados Unidos. Ni modo, esa es la historia. No con tanta malicia como yo la estoy contando, ¿verdad? Pero es para hacerles ver lo que debe ser un obispo. Pues los obispos ya no confirman a los niños. Ok, nadie se confirma. Esa es la verdad. Vean las cifras. Y entonces cuando ya se van a casar los novios, sale el párroco ignorante que no conoce la teología, exigiendo la confirmación. Y los novios, como les piden tanto tiempo, tantos requisitos, tantas condiciones para casarse, ya viven juntos en pecado mortal. Decimos en México, ya se comieron el pastel. Y ahora el remordimiento, la familia, les dice, cásense por la iglesia. Y quieren casarse sinceramente. Pero hay un obstáculo. No están confirmados. Y para confirmarse, estoy exagerando, les digo, estoy generalizando, pero es un hecho, es una verdad lo que estoy diciendo. Como hay mucha burocracia, la iglesia es un pastel muy apetecido, son empleos donde se puede ganar dinero. Los catequistas, las catequistas y los sacerdotes también alargan el tiempo. 2 años de preparación para la primera comunión, que tampoco es un requisito para casarse, ¿oyeron? Estudien la teología. Y otros 2 años más. 4 años en total, el equivalente de una carrera universitaria. 2 años más para confirmarse. Y los novios no aguantan. Se juntan. Ya viven juntos. Y luego viene el sacrilegio, la aberración. Culpa de los obispos. Culpa de los malos pastores. Culpa de los señores curas. Que se confirme primero. Y luego seguirá otro tormento más, la preparación al santo matrimonio. Ya le quieren poner 1 año en muchas diócesis. En otras, me han contado, son 2 años. Ya van a ser abuelitos los novios, hombre, cuando se puedan casar por la iglesia. Para poderse casar por la iglesia. 2 años más, 1 año más. No, mis hermanos. Entonces, ¿qué hacen? Se confirman. Y siguen viviendo juntos. El mismo día que se confirman en la iglesia, se confesaron. Y esa misma noche vuelven a acostarse juntos y vuelven a tener relaciones sexuales. Hacen la primera comunión y se confesaron. Y esa misma noche vuelven a tener relaciones sexuales. No son mentiras, sino constatación de hechos, lo que yo estoy diciendo. Qué triste, mis hermanos. Se combina la ignorancia de los pastores, también de los obispos. El lucro, el afán de dinero de todos los que viven a costillas de la Iglesia Católica. ¿Y se produce qué? De esa combinación de ignorancia y de ambición de dinero, se produce el pecado del sacrilegio en la Santa Madre Iglesia, mis hermanos.
Y yo tengo que decir estas cosas. Es mi deber. Por eso les pido a todos, a los señores cardenales, arzobispos, obispos, regresemos a la tradición, regresemos a lo que es correcto, para que haya felicidad en el santo matrimonio. La felicidad de la pureza, de la castidad conyugal. Debe ser fácil casarse, debe ser posible casarse, como era antes. Vienen los novios con sus padres, que son los testigos para el proceso prematrimonial. El párroco, que debe conocer más o menos a sus fieles, les hace el examen de la doctrina cristiana, les corrige algún punto, los acoge, y en 6 meses, habiendo hecho las publicaciones para asegurarse que no haya ningún impedimento contra el matrimonio, se casan. El día de hoy, si algún pastor que me escuche quiere ser fiel, ese día que los confirmen, ese día de la boda, que reciban la primera comunión. Pero el obispo no puede ir a confirmarlos. Pero el obispo bueno puede delegar al párroco, al sacerdote que va a estar presente en las bodas, para que los confirme. Todos los obispos delegan a los sacerdotes para confirmar. Yo tengo esa delegación para confirmar. Entonces, mis queridos hermanos, yo invito a todos, al pueblo cristiano, a que hagan las cosas como deben de ser, como Dios manda, decimos en México, para que el matrimonio se reciba prontamente, expeditamente, sin tantas trabas, sin tantas dificultades, sin tantas condiciones, requerimientos, requisitos, que no son necesarios, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando. No se necesita la primera comunión para casarse, no se necesita la confirmación para casarse. Pensemos, la Virgen Santísima empujó a nuestro Señor. El agua se transformó en vino. ¿Qué dice la Sagrada Escritura del vino? Que puede ser un peligro en exceso, sí, pero que en circunstancias normales alegra el corazón del hombre. ¿Qué dice Jesucristo mismo? Nuestro Señor Jesucristo dice, el vino, cuando se añeja, cuando pasan los años, es más rico, más sabroso. Y el que ha probado el vino añejo, ya no quiere el vino reciente. Pensemos en eso, mis hermanos. Lo digo con dolor. Ustedes dirán, Monseñor, puro criticar y criticar se la lleva. Pero es mi deber. Preparen el matrimonio de sus hijos, de sus nietos, con tiempo. Por eso, mándelos al catecismo a los 4 años. Les estoy dando la solución, lo que está a la mano, lo que podemos hacer, para que a los 6 años hagan ya la primera comunión, a los 6 y medio, 7, cumpliendo los requisitos draconianos. Vayan a un diccionario para ver quién fue Dracón, es legislador de Atenas,
que dio unas leyes severísimas, estrictas, demasiado. Y así son esas disposiciones de los obispos el día de hoy. Son draconianas, que no buscan el bien de los fieles, el bien de las almas, sino el cumplimiento de requisitos en una obediencia ciega, tonta, insensata. Y entonces, mis hermanos, tengan los obispos buen corazón. Piensen en las dificultades que tienen los fieles cristianos para cumplir todos esos requisitos. ¿Cuánto se habla de los migrantes? Pero en este punto los pastores malos son inflexibles. Por eso, si de verdad hablan de misericordia, aplíquenla. El santo matrimonio es un derecho de los fieles. Más aún, los ministros del santo matrimonio son el novio y la novia. Y entonces tienen derecho de casarse a tiempo. Que Dios nos socorra, porque verdaderamente se ocupa un milagro de Dios para que cambien los corazones de los malos pastores en favor de la felicidad de los fieles, en favor de la familia cristiana que está perseguida por todos los gobiernos del mundo, que está perseguida en las escuelas, que está perseguida por el demonio.